Benvinguts a la història de la Copa Amèrica. Un serial impulsat per la Fundació Barcelona Capital Nàutica. Tots els secrets de la competició esportiva més antiga de la història. A la canya, Nacho Gómez Zarzuela. Benvinguts a l'episodi número 22 d'aquest serial sobre la història de la Copa Amèrica. Ja estem a punt d'arribar a la conclusió, perquè aquest és el penúltim capítol, el de l'edició de 2017, i ja sabeu que la propera edició serà en aigües de Barcelona. Però bé, posem fil a l'agulla que ens desviem del tema. Edició número 35. Es va celebrar a Hamilton, a Bermudes, perquè Larry Ellison, l'amo d'Oracle, que era el posseïdor de la Gerra de les 100 guinees després de l'espectacular remuntada que van protagonitzar l'edició anterior, va decidir endur-se-la a Bermudes. Els protagonistes van ser catamarans voladors, coneguts com a AC-50, de 15 metres d'eslora, i la competició es va desenvolupar amb unes circumstàncies molt especials per moltes raons. La primera, el primer Challenger of Record, és a dir, el primer equip que va desafiar l'Oracle per a arrabassar-li la Gerra de les 100 guinees va ser un equip australià. Concretament, va ser a l'octubre de 2013, però més d'un any després, al juliol de 2014, es va retirar per desavinences amb l'Oracle a l'hora de signar el protocol. Ja sabeu que Larry Ellison es va entossudir que fos a Bermudes, i les circumstàncies per construir els velers eren molt específiques. Total, que van veure que era impossible plantar cara a l'Oracle, ja no a guanyar-lo amb aquestes condicions, de manera que van dir que es retiraven. Posteriorment, el Luna Rossa, un dels grans històrics de totes les èpoques recents de la Copa Amèrica, que també s'havia presentat per a aquesta edició, es va retirar a l'abril de 2015 pels mateixos motius, perquè veia pràcticament impossible fer res amb aquesta normativa. Amb tot allò van quedar-se per a la disputa de la Copa Louis Vuitton, que ja sabeu que és el torneig en què es mesuren tots els desafiadors que aspiren a treure la Gerra de les 100 guinees al defensor, i van participar el Groupama francès, el Land Rover de Ben Ainslie, anglès, el New Zealand, el Artemis suec i el SoftBank japonès, que era pràcticament una filial de l'equip americà. Al New Zealand, la principal novetat va ser l'aterratge amb tots els galons de Pete Burling i Blair Tuke, que avui dia podrien ser els millors regatistes del món. El patró era Glenn Ashby, però al final els líders al veler eren uns Burling i Tuke que seguissin dominant la Copa Amèrica avui dia. El que van fer els kiwis va ser preparar el desafiament totalment en secret. Mentre la resta d'equips aspirants i l'Oracle van establir la seva base a Bermudes, els kiwis van romandre a Auckland, lluny de totes les mirades, i confiats a trobar l'arma secreta per venjar-se de la humiliant remuntada que els va infligir l'Oracle a l'edició anterior. I tant que ho van aconseguir, perquè els kiwis van donar una autèntica lliçó de com rendibilitzar un pressupost inferior al dels seus rivals per trobar claus que convertirien el seu veler en un autèntic míssil. Això els va servir, evidentment, primer per guanyar la Louis Vuitton i després per destrossar l'Oracle a la final de la Copa Amèrica per 7 victòries a 1, cosa que els donaria la seva tercera victòria a la competició. El millor és que en tenim un testimoni de primeríssima mà de com es va viure al New Zealand tot aquest camí cap a un triomf aclaparador. I us parlem de Luis Sáez Mariscal. Luis, avui dia, és l'expert més gran del món en normativa de Copa Amèrica i ell va ser una de les peces clau perquè els kiwis conformessin un equip imparable. Tot just després d'aconseguir aquesta victòria, Luis Sáez de Mariscal va donar una de les espectaculars Sailing Class, les classes magistrals que protagonitzen alguns dels millors experts del món en diversos camps durant el Sailing Festival. Hem rescatat algunes de les reflexions que va fer Luis durant aquella xerrada, que en total dura 2 hores i és una autèntica meravella. De debò, us recomano que l'escolteu a la web del Sailing Festival. He agafat alguns dels millors talls en què Luis ens explicava per què el New Zealand va guanyar aquesta Copa Amèrica. I el primer, l'anècdota amb què arrencava la xerrada a Bilbao va ser l'enorme capacitat de treball i dedicació dels kiwis. Escoltem Luis.
Estábamos en Oakland y me fui a un concierto, el concierto de Guns N' Roses. Total, que terminamos como a las 12 y yo tenía que dejar el coche en la base, pues a las 12:30, a la 1 menos cuarto, llego a la base un sábado por la noche. Y me encuentro la base cuando llego allí, a Pete Burling, que estaba diseñando con el ordenador los controladores de la rueda, los estaba imprimiendo con la impresora de 3D y ya estaba lijándolos y limándolos un poco, poniéndoles los cables en la rueda porque los quería utilizar a la mañana siguiente. Es un tío que tiene 26 años. Y yo dije, esto es el mundo al revés, tú, cuarentón, casi cincuentón, viniendo con tu chica del concierto y el de 26 años, que es la estrella del rock, aquí preparándose su rueda para navegar mañana y probarla primero lo estaba probando en el simulador y luego probando navegando. Ahí es donde me di cuenta, lo tenía claro antes, pero de ahí me di cuenta de que este equipo es la leche. O sea, si no la ganamos esta, no la vamos a ganar nunca. La verdad es que tiene narices, ¿eh? El bueno de Pete Burling con 26 añitos a las 12 de la noche o a la 1 de la mañana, construyéndose ahí su controlador. Más cosas. ¿Cuáles eran los problemas que tuvieron que superar los kiwis? El primero, el dinero, y el segundo, el poquísimo tiempo que tenía. Primero necesitábamos un montón de pasta, porque la Copa América, no cash, no splash. O sea, si no tienes dinero no tienes ninguna posibilidad. Pero claro, Oracle tenía el doble de presupuesto que nosotros. Nosotros podíamos aspirar a tener como 60, 80 millones y Oracle, aunque no se saben los números exactos, pues tenía 100 o 120, si depende cómo lo calcules, incluso 140 si metes también todos los gastos del equipo japonés, el SoftBank, que en realidad estaban haciendo desarrollo conjunto con ellos. Tenían más del doble que nosotros. Entonces, frente a esa falta de dinero, ¿qué es lo único que podíamos poner nosotros? Mejores ideas. Teníamos que estrujar el magín para realmente suplir con ideas y con ingenio la falta de dinero que teníamos. Además, ¿cuál es otra cosa que es lo más importante de una campaña de Copa América? El tiempo. Nosotros habíamos empezado más tarde, pero el tiempo también se te puede convertir en un enemigo, porque cuando tienes también más tiempo, tienes más tiempo para gastar más dinero y tienes también más tiempo para equivocarte. Entonces, cuando tienes menos tiempo, que era lo que le había pasado a Team New Zealand, tomamos la decisión de ser extraordinariamente quirúrgicos con todos los proyectos de investigación y desarrollo que teníamos. Con lo cual, como sabíamos que teníamos muy poco tiempo, solo nos podíamos concentrar en las cosas que realmente merecieran la pena y que nos pudieran dar una ventaja competitiva. Tuvimos que cerrar 1000 proyectos de investigación y yo creo que eso nos ayudó a concentrarnos mucho mejor. Y además, la cosa más importante, y es que desde el principio se tomó la decisión de ser un equipo extraordinariamente pequeño. Los equipos de Copa América han tenido una tendencia de ir subiendo de número y al final pues ronda entre las 100 personas o las 90 personas y incluso las 140, 180, depende cómo, 140, 150, depende cómo lo cuentes. Nosotros tomamos la decisión de estar casi hasta el final con 40 personas, menos de 40 personas, 37, 40, 41. Sabíamos más o menos cuántos éramos en todo momento, pero todas eran personas muy, muy implicadas en el desarrollo. I també hi havia un altre obstacle clau que ja havia portat australians i italians a retirar-se abans d'hora, com són les regles. L'Oracle estava fent la sensació d'haver-les posades totes a mida, però com aconseguissin sortejar-les? Escoltem què ens explica Luis. La otra dificultad que teníamos era las reglas. Las reglas de Copa América técnicamente se pactan entre el defensor y el primer desafiante. En la mayoría de los casos lo que ocurre es que el defensor prácticamente impone sus criterios al primer desafiante. Además, Oracle las podía manejar como quisiera y eso era una dificultad añadida. Frente a eso, pues ser más inteligentes que ellos en la aplicación de las reglas. Intentar conseguir ventajas ocultas en las reglas que nos ayudaran a desarrollar más nuestro barco. Había que conseguir un barco que fuera más moderno, más rápido y que no diera lugar a Oracle a que pudiera ganarnos. ¿Y eso cómo lo conseguimos? Primero, innovando. Teníamos que darle la vuelta a todos los aspectos del barco para que realmente fueran soluciones únicas y que nunca se habían ejecutado antes en un barco o nunca se habían puesto conjuntamente en un barco. Pensábamos que la innovación era realmente la única forma de poder ganarle. Si estábamos a lo que se había hecho hasta entonces, solo pensando que con mejorarlo era bastante, sabíamos que era imposible llegar a donde estaban. Otra cosa que hicimos que realmente, por lo menos para mí, ha sido un antes y un después, fue la simulación. Estaba prohibido hacer fotos en el simulador que teníamos, con lo cual no existen fotos de ese simulador. Pero básicamente, lo más fácil es si alguna vez habéis visto, no llega a esa complejidad desde el punto de vista de las gráficas,
dinámicas, pero desde el punto de vista de la física, los simuladores ahora de los barcos de regatas es prácticamente como un simulador de aéreo. El patrón se puede poner tiene su rueda, ve una pantalla y maneja el barco desde la posición en la que está. Puedes incluso tener las cámaras, mirar el ala, el foque, todos los instrumentos, y maneja el barco con la misma física, con el mismo rendimiento en el agua. Y puedes tener un patrón y otro patrón juntos haciendo una regata uno contra otro y probando 1000 jugadas, y eso fue una revolución. No solo porque lo utilizaban los patrones desde el punto de vista de manejar el barco y aprender a hacer las maniobras de la mejor forma posible, sino que también lo utilizamos como un método de desarrollo y de prueba de todo. O sea, podías cargar en el simulador las orzas que ibas a navegar con ese día. Podías cargar las orzas del contrario. Teníamos espías que hacían fotos de los contrarios, reconstruías la orza, la metías en el simulador y navegabas contra el barco de los ingleses o contra el barco de los japoneses. Entonces, sabías cómo podía navegar su barco, cuáles eran los puntos fuertes y cuáles eran los puntos débiles contra cada uno del simulador. Y eso fue algo extraordinario. Y el día mismo de la regata, antes de navegar y salir a probar, podías cargar en el simulador las condiciones de viento y de mar que había, los apéndices que llevas en ese mismo en el barco, y el patrón se podía pegar un par de salidas y una vuelta al campo para calentar dentro de la base antes de que saliera a navegar, que es algo absolutamente revolucionario. Eso nos llevó a conseguir una técnica de viradas que yo creo que fue la más desarrollada que jamás ha habido en los barcos voladores y la más desarrollada yo creo que en la historia de la Copa Amèrica. A més, precisament la tasca més gran de Luis Sáez Mariscal a l'equip kiwi i als equips que assessora, a banda de defensar-los en les protestes, és ajudar els dissenyadors a esquivar la reglamentació per fer un veler el més ràpid possible. Hi va haver diverses coses concretes que van fer de l'equip kiwi un autèntic avió. Quines? Sí, aquí ens parlarà dels ciclistes, dels famosíssims ciclistes. Ho escoltem. Una de las cosas fundamentales también para poder ganarles a los de Oracle era la experimentación, y hicimos experimentos de todo tipo. Al final conseguimos navegar de una forma totalmente distinta a los demás, y éramos los únicos que navegábamos con contrascora para tener más paraderizante, o sea, tener más potencia en las velas y navegar más rápido. Desarrollamos un reglaje del ala que nadie tenía. Entonces nos llevó a navegar de una forma totalmente distinta a los demás. ¿Y eso qué nos llevó? ¿Cuál fue el resultado de experimentar, de romper, de innovar? El barco. Y el barco era distinto por muchas cosas. En primer lugar, por lo más evidente, que era lo de los ciclistas. Y lo de los ciclistas tiene muchas derivadas. No es solo que con las piernas, lógicamente, es mucho más fuerte que con los brazos. La parte realmente revolucionaria del ciclismo no es solo que generábamos más potencia, sino que tenías las manos libres para poder navegar el barco. Eso era lo esencial, que mientras que los demás estaban dando así las vueltas a la manivela y no podían hacer más que nada poquitas cosas, funciones con los pies, nuestros regatistas podían con las manos estar manejando el barco en esos momentos. Eso es casi lo más revolucionario. Y para esto, ¿qué hicimos? Esto sí que lo tuvimos, aprendimos la lección de la última Copa América de mostrar las cartas demasiado pronto. Entonces lo que hicimos es tener una habitación en la que hicimos un casco, teníamos de fibra de vidrio, una rampa de madera simulando la red, y empezamos a desarrollar los sistemas de las bicicletas en una habitación cerrada que solo podías acceder con código. Incluso los 37 del equipo, no todos podían acceder a esa habitación, y empezamos a desarrollar todos los sistemas para poder hacer las bicicletas desde los zapatos que tenían que navegar, porque son zapatos que tenían que tener la fijación de la bicicleta cada clac, porque si no tenías fijaciones no transmites la fuerza realmente bien a los pedales, hasta tenías que poder saltar y salir y correr por la red sin resbalarse. Con lo cual tuvimos que desarrollar los pedales, los zapatos, la ergonomía de cada bicicleta, adaptar cada bicicleta a cada uno de los regatistas, y esa es una de las cosas que más me gustan de los neozelandeses, porque empezaba todo con madera o con aluminio, cortando aluminio, soldando aluminio, al principio con madera, luego lo hacías con aluminio, luego lo hacías un poco más evolucionado y al final terminabas haciendo cosas de carbono. Pero de hecho, cuando después de todo el desarrollo botamos el primer barco, las primeras bicicletas que teníamos eran de aluminio, y luego como nos daba vergüenza que vieran que eran de aluminio comprado en la tienda, luego cortado eso, las pintábamos con un spray de negro para que pareciera carbono, pero eran unas bicicletas en casa.
Otra de las grandes ventajas era la resistencia aerodinámica, y que era increíble, claro, que tú comparas esta resistencia aerodinámica con la de los tripulantes dándole al molinillo, aunque estuvieran de rodillas, que están más agachados, pero también estando más agachados también desarrollaban menos fuerza todavía. I finalment, Luis ens dona les conclusions finals d'aquesta espectacular victòria kiwi. Amb aquesta conclusió tanquem aquest episodi 22 del serial sobre la història de la Copa Amèrica, perquè creiem que no hi ha res millor que poder concloure'l a l'Espanyol, que va guanyar aquesta edició. Y es fundamental. Si no hubiéramos tenido buena suerte en esta campaña, no hubiéramos ganado la Copa América. Que eso también es una lección de vida, porque por mucho dinero que tengas, por mucho ingenio, por mucho trabajo que pongas, necesitas también el factor de suerte para poder llegar al final y conseguir el resultado.